Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, y espero de todo corazón que estén disfrutando de un día verdaderamente maravilloso, lleno de luz y alegría. Hoy nos adentramos en un relato que estoy seguro resonará profundamente en sus corazones, una historia de amor tan real y conmovedora que ha logrado cautivar la imaginación y el afecto de miles de personas en todo el mundo. El título de nuestro tema de hoy lo dice todo, y anticipa la intensidad de lo que está por venir: el amor de Burak y Neslihan, una historia que te robará el corazón. Prepárense porque vamos a ser transportados a un universo de romance apasionado, desafíos desgarradores y una conexión que parece trascender los límites de lo ordinario, lo convencional. Si aún no forman parte de nuestra comunidad y todavía no han dado clic en ese botón rojo de suscripción, les aseguro que este es el momento perfecto para hacerlo. Sumérjanse en nuestro canal, denle a ese botón y, para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras historias inspiradoras y conmovedoras, activen esa campanita de notificaciones. Hoy hablamos de dos nombres que al pronunciarse juntos, evocan una química casi tangible en la pantalla y una conexión que muchos consideran un faro de lo que debería ser una relación: Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su trabajo, permítanme presentarles. Burak Ozçivit es un actor turco de renombre internacional, aclamado por su carisma magnético y un talento interpretativo que deja huella. A su lado, Neslihan Atagül, una actriz igualmente galardonada, cuya expresividad y la fuerza con la que encarna sus personajes son simplemente cautivadoras. Ambos actores compartieron protagonismo en la emblemática serie de televisión turca Kara Sevda, conocida en gran parte del mundo como Amor Eterno. Y fue precisamente en el crisol de este proyecto, en la complejidad de sus tramas y en la profundidad de sus personajes, donde la magia que los unía se hizo palpable para el público global. Kara Sevda no fue simplemente una historia de amor más, se consolidó como una epopeya vibrante, un tapiz tejido con hilos de sacrificio inquebrantable, pasión desbordante y un dolor que calaba hasta los huesos. La relación intrínseca entre Kemal Soydere, magistralmente interpretado por Burak, y Nihan Sezin, personificada con una delicadeza exquisita por Neslihan, se erigió como el corazón latente y pulsante de toda la trama. Desde el instante mismo en que sus miradas se cruzaron por primera vez en la ficción, una chispa inconfundible se encendió, una atracción tan poderosa y evidente que traspasaba la barrera de la pantalla y llegaba directa y sin filtros a los corazones de los espectadores. La manera en que se miraban, la forma sutil y a la vez desesperada en que sus personajes se buscaban, se anhelaban y se necesitaban mutuamente, generó una conexión tan auténtica, tan visceral, que el público no tardó en preguntarse si ese amor tan intenso y puro que veían era algo que iba más allá de los límites de la propia ficción. Lo verdaderamente fascinante de esta pareja, tanto dentro del universo ficticio de Kara Sevda, como en la forma en que su conexión era percibida por el público, es la intensidad abrumadora de su vínculo. En la serie, Kemal y Nihan se ven forzados a enfrentar y superar una cantidad casi infinita de obstáculos. Su amor nace en las circunstancias más difíciles y adversas, marcado desde el principio por las dolorosas diferencias de clases sociales y las intrigas sofocantes de sus respectivas familias. Kemal, un joven ingeniero lleno de ideales, trabajador incansable y con una integridad inquebrantable, se cruza en el camino de Nihan, una artista talentosa y sensible, pero tristemente atrapada en un matrimonio infeliz y opresivo. Su encuentro es un punto de inflexión, un punto de no retorno que cambia sus vidas para siempre. Su amor se convierte en un faro de esperanza, un refugio seguro en medio de la tormenta, una fuerza impulsora que los empuja a luchar incansablemente contra todas las adversidades que se interponen en su camino. Pero lo que realmente hizo que esta historia resonara con tanta fuerza en el público, lo que generó esa conexión tan profunda y duradera, fue la naturalidad deslumbrante con la que Burak y Neslihan dieron vida a sus roles. No se trataba simplemente de memorizar diálogos y seguir un guión, era un acto de sentir profundamente las emociones de sus personajes y transmitirlas con una autenticidad que conmovía. Las escenas cargadas de ternura, aquellas que retrataban la desesperación más cruda, los momentos de anhelo insoportable, todo estaba interpretado con una profundidad y una vulnerabilidad que las hacían increíblemente creíbles. Los espectadores se enamoraron de su amor, sufrieron amargamente con sus tristezas más profundas y celebraron con júbilo cada uno de sus pequeños triunfos. Era como si estuviéramos viviendo cada instante de su historia junto a ellos, sintiendo sus alegrías y sus penas como propias. Sin embargo, el amor que el público desarrolla por los personajes en la pantalla a menudo nos lleva a especular, a fantasear sobre la vida real de los actores.
¿Será que esa química tan poderosa que irradia de sus actuaciones se traslada también a una relación genuina fuera de los sets de filmación? En el caso de Burak y Neslihan, la realidad, aunque distinta a las fantasías del público, ha sido igualmente fascinante. Si bien es cierto que ellos mantenían una relación profesional, marcada por la amistad y el respeto mutuo, la admiración que sentían el uno por el otro era palpable. No obstante, el guión que verdaderamente nos ha robado el corazón en esta ocasión, y que es el motivo principal de que estemos reunidos aquí hoy, es el de sus vidas personales. Y aquí es crucial hacer una aclaración importante para evitar cualquier tipo de malentendido. Su conexión personal no se desarrolló de forma romántica entre ellos, pero su impacto en el público como pareja de ficción es, sin duda alguna, innegable y trascendental. Burak Özçivit, después de cosechar un éxito rotundo en su carrera y alcanzar una popularidad internacional que pocos actores turcos han logrado, encontró el amor y la felicidad en su vida personal en los brazos de Fariye Evcen, otra destacada y talentosa actriz turca. Su relación, que también ha sido objeto de intensa atención y admiración por parte de sus innumerables fans, se ha consolidado como una historia de amor sólida, inspiradora y profundamente envidiable. El destino los unió en el set de filmación de la serie Al-Qu, y desde ese primer encuentro, su amor ha florecido de manera espectacular. Contrajeron matrimonio en una ceremonia que fue un auténtico espectáculo, una celebración del amor que acaparó titulares, y hoy comparten la inmensa alegría de ser padres, de ver crecer a sus hijos. La manera en que se apoyan mutuamente tanto en el ámbito profesional, impulsándose en sus respectivas carreras, como en la construcción de su vida familiar, es un ejemplo verdaderamente inspirador. Por otro lado, Neslihan Atagül también encontró a su alma gemela en el ámbito personal. En un momento de la narración, se deslizó un lapsus, una confusión habitual en el torbellino de las historias de la televisión turca, al mencionar a Engin Akyürek, con quien compartió escena en Karasevda. Un momento de distracción. En realidad, Neslihan Atagül está felizmente casada con el también actor Kadir Doğulu, y ambos han sido una pareja sumamente querida y admirada en Turquía durante muchísimos años. Sus caminos se cruzaron por primera vez en el set de la serie, Fatih Arbiye, y fue allí donde su amor comenzó a gestarse y a florecer de forma natural. Su relación es un ejemplo brillante de compañerismo sincero, de un apoyo mutuo incondicional y de un profundo afecto que se hace evidente en cada una de sus apariciones públicas, en cada gesto compartido. Su historia de amor, al igual que la de Burak, es un relato conmovedor de constancia, de compromiso inquebrantable y de una conexión que ha resistido el paso del tiempo. Sin embargo, la pregunta que muchos espectadores se formulan, la duda que persiste en la mente de quienes quedaron prendados de su conexión en pantalla, es por qué la historia de amor de Burak y Neslihan en Karasevda tuvo un impacto tan masivo y duradero en el público. La respuesta a esta intrigante pregunta es, sin duda, multifacética. En primer lugar, y de manera fundamental, la escritura del guión fue simplemente excepcional. La forma en que se construyó la compleja y apasionada relación de Kemal y Nihan, con sus altibajos vertiginosos, sus momentos de pura y arrebatadora pasión, y sus devastadoras separaciones que dejaban al público sin aliento, logró mantener a la audiencia completamente absorta, al borde de sus asientos, semana tras semana. Cada episodio era una verdadera montaña rusa de emociones, y el público sentía una conexión intrínseca y profunda con el destino de estos dos personajes. En segundo lugar, la química entre Burak y Neslihan era, y sigue siendo, sencillamente eléctrica. No era una química forzada, ni artificial, sino una que surgía de la comprensión mutua, de la sinergia que se creaba entre ellos en el set de filmación. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que sus cuerpos se comunicaban incluso cuando no pronunciaban una sola palabra, todo ello contribuía de manera decisiva a la autenticidad deslumbrante de su amor en pantalla. Era evidente para todos que se sentían cómodos el uno con el otro, y esa confianza y complicidad se traducían directamente en actuaciones conmovedoras y memorables. En tercer lugar, la universalidad del tema abordado. El amor que lucha incansablemente contra la adversidad, el amor que está dispuesto a hacer sacrificios inmensos, el amor que, a pesar de las dificultades más abrumadoras, siempre encuentra un camino de regreso son temas universales que resuenan profundamente con personas de todas las culturas, de todos los orígenes y de todas las edades. La historia de Kemal y Nihan tocó fibras muy sensibles en el público porque hablaba de las luchas inherentes a cualquier amor verdadero y profundo, de los desafíos que a menudo enfrentamos en la vida cuando el amor es intenso, significativo y está destinado a perdurar.
El arrollador éxito de Karasevda y la inolvidable pareja que formaron Burak y Neslihan demostraron de manera rotunda el poder inmenso de una buena historia de amor, cuando es contada con maestría y actuada con talento excepcional. Sus personajes se convirtieron en un referente, un ideal de amor para muchos, y su legado en la televisión turca es, sin lugar a dudas, imborrable. Para innumerables personas, la pareja formada por Kemal y Nihan representa la cúspide del ideal de un amor apasionado, resiliente y aparentemente eterno, a pesar de que en la vida real, cada uno de los actores haya seguido caminos diferentes hacia su propia felicidad y realización personal. Hoy en día, cuando pensamos en historias de amor que nos han marcado, que han dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva, la de Burak y Neslihan en Karasevda se alza con fuerza como una de ellas. Nos recordaron con la potencia de su actuación, que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar con todas nuestras fuerzas por él y que incluso en medio de las sombras más densas y la oscuridad más profunda, la luz del amor tiene el poder de prevalecer y de iluminar nuestros caminos. Su historia, aunque tejida en la urdimbre de la ficción, nos inspiró, nos conmovió hasta las lágrimas y nos dejó con esa agridulce y reconfortante sensación de haber vivido, a través de la pantalla, algo verdaderamente especial y extraordinario. Así que para recapitular y poner fin a este emotivo viaje, hemos explorado la increíble química que existió entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y el impacto duradero que tuvieron como la pareja central de la exitosa y aclamada serie Karasevda. Hemos analizado cómo su magistral actuación, combinada con la profundidad y la complejidad de la historia, creó un amor en pantalla que cautivó a audiencias de todo el planeta, abordando temas universales de pasión desbordante, sacrificio conmovedor y una resiliencia que inspira. Aunque en sus vidas reales cada uno ha encontrado su propio y personal camino hacia la felicidad y la plenitud, el legado de Kemal y Nihan como una de las parejas más icónicas y queridas en la historia de la televisión turca perdura, firmemente anclado en nuestros corazones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este recorrido a través de esta conmovedora historia. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este momento tanto como yo lo he hecho al compartirlo con ustedes. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Vieron Karasevda? ¿Qué fue lo que más les impactó o les gustó de la pareja de Burak y Neslihan? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección destinada a ello. Me fascina leerlos y conocer sus valiosas opiniones y experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y desean seguir descubriendo más historias inspiradoras y conmovedoras como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo sin reparos con sus amigos y familiares que también son amantes de las buenas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que nunca, jamás, se pierdan nada de lo que compartimos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos.